Les saludo en la paz del Señor, hermanos, hermanas, jóvenes. Hoy tenemos para compartir, como dice la palabra de Dios, algo importante, como es toda la palabra de Dios. Y como vemos por estos días, lamentablemente, a través de todo el mundo, la apostasía. Mucho se ha hablado de ella y seguramente usted también ha escuchado con respecto a esto, o lo ha predicado, o ha dicho y ha estado de acuerdo con respecto a la apostasía. La Escritura habla con respecto a esto y no es algo nuevo, porque esto ya estaba escrito, ya pasaba en los días de los apóstoles, y también vemos cómo hoy se ha incrementado esto de tal manera, de tal forma, que es como que se ha perdido la esencia del Evangelio por la apostasía. La Escritura dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, como muchos saben, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que dice la Escritura o qué es lo que vemos en las Escrituras? Dice que muchos van a apostatar, o sea, muchos van a abandonar, van a dejar la fe por una causa. Y dice que esta causa es por escuchar, ¿sí? Dice, por escuchar o escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que aparta o qué es lo que hace apostatar? ¿Qué es lo que hace abandonar, dejar la fe, dejar la doctrina del Señor? El oír. Pero el oír una falsa doctrina, el oír una doctrina de demonios, escuchando pensamientos de hombres, no haciendo conforme a lo que está escrito. Y esto lamentablemente ha ido pasando durante los años y hoy vemos iglesias convencidas en sí mismas, pensando que ellos tienen la verdad, como en todas las iglesias o todos los hermanos que van a las iglesias, ellos creen que tienen la verdad, piensan que lo que ellos predican es correcto. Pero lo más importante que debemos entender es que todos tenemos que ir a la fuente. Y la fuente es la palabra de Dios. Ella no cambia. Como Dios es inmutable. Es Dios el mismo ayer, hoy y por los siglos. De la misma manera la palabra. Dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces nos conviene apegarnos a lo que está escrito. Dice aquí la Escritura que ya no lo dice un hombre, no lo dice un profeta, no porque sea menos, y en verdad, porque si Dios lo levanta y lo usa, esa persona habla en el nombre del Señor. Pero aquí dice la Escritura que es el Espíritu quien nos recalca y quien nos enseña esto y lo dice claramente, que en los postreros tiempos, al fin de los tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lamentablemente nosotros hoy estamos padeciendo esto, estamos viviendo en esta apostasía, porque lamentablemente para muchos le es más fácil hablar de lo que se le venga al corazón que lo que está escrito en su palabra. Claro, esto lleva un tiempo de escudriñar, lleva un tiempo de poder indagar y ver si mis actos o mis frutos están de acuerdo con la Sagrada Escritura. A través del tiempo, seguramente usted los ha visto, hay personas que van a las iglesias y no cambian, lo cual deja mucho que desear, como también el apóstol Pablo decía, que por culpa de estos tales, el Evangelio de alguna manera era blasfemado, era puesto mal el nombre del Señor Jesucristo por la conducta de muchos hombres y mujeres que, como muchos dicen, solamente van a calentar el banco o van buscando los panes y los peces. El Señor, si bien hizo muchos bienes estando aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que lo principal que Él hizo fue venir a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido es el alma del hombre. Por esto, hermanos,
Como dicen las Sagradas Escrituras, muchos hoy han abandonado la fe. Y no estamos hablando solamente de los hermanos que se dejan de congregar. Porque tal vez usted que me está escuchando ahora dirá, yo soy uno de los apóstatas o yo soy una de las personas que abandoné la fe por un pecado, por una codicia, por querer vivir en la corriente de este mundo o por hacer algo indebido. Sí, seguramente. Está a tiempo de volverse a Dios. Porque Dios perdona todos los pecados, si uno verdaderamente está arrepentido. Pero también no solamente los hermanos han apostatado, sino que también líderes, pastores, congregaciones enteras han apostatado de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy vemos muchas iglesias están esperando la visita de un hombre popular, un hombre que sea de renombre en algunas provincias o en algunos países, y él puede venir y como levantar la iglesia. Y nos hemos olvidado que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y ella puede hacer en el interior del hombre lo que no puede hacer la palabra de un hombre. La palabra de Dios tiene poder. El hombre no tiene ningún poder. El poder es de Dios, como dice la Escritura. Entonces ha pasado el tiempo y lamentablemente, para muchos, ir a la iglesia ya les ha sido muy difícil o se les ha tornado algo espantoso, tedioso, porque van y no progresan, van y no crecen, van y no aprenden, porque sus pastores solamente se han dedicado a hacer mercadería de cada una de las personas que van a sus cultos. Si nosotros vemos en el libro de Segunda de Pedro, también vamos a ver ahí que hay muchos que lamentablemente a través del tiempo fueron haciendo no conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Voy a buscar aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Notemos que la Escritura dice que no es que hubieron hermanos, ¿sí?, o el hombre que fue a la iglesia trastornó a los líderes, sino que dice la Escritura que los líderes, en este caso los pastores, los profetas, dice, los falsos maestros introdujeron en sus congregaciones, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún con esos actos, con esos dichos, negaron, como dice la Escritura, al Señor que nos rescató. Y para colmo de males, dice que muchos, no pocos, muchos, iban a seguir estas disoluciones. Muchos iban a seguir esta forma de doctrina, esta predicación, esta enseñanza. Hoy vemos que muchas personas defienden a sus pastores, defienden a su congregación. Muchas personas hoy están defendiendo lo que dice su pastor, lo que dice el hermano de su iglesia, y sin saber lo que dice la Escritura. Entonces, vemos que la apostasía es introducida, sí, verdaderamente los que creemos en el Señor, vemos que la apostasía es introducida por el diablo, pero físicamente, humanamente, ¿por quién es? Por sus líderes. Sus líderes que no se consagraron, que no oraron, que están en fornicación, que están en adulterio, que están amando más lo terrenal que lo espiritual. Personas que en vez de dedicarse al ayuno y a la oración, en vez de predicarse a escudriñar la palabra para tener que enseñar a sus congregados, se dedicaron a darse lujos terrenales y tratando de alguna manera de pedir dinero, colaboración en sus iglesias. Esto es apostasía. La sana doctrina, lamentablemente, no es predicada por estos líderes, por estos profetas, porque el diablo llenó el corazón de ellos. Ahora, debiéramos preguntarnos, hermano, hermana, joven,
los que tenemos temor de la palabra de Dios, mi pastor, mi líder, ¿es un falso profeta? ¿Es un apóstata? ¿O es una oveja, como dice la Escritura, del Señor que oye su voz y lo sigue? El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, ¿cuál es la voz de Dios? Sino su palabra escrita. Y seguimos al Señor conforme lo que está escrito. Y para esto debemos caminar por un camino angosto para poder entrar por la puerta estrecha. Hoy los apóstatas, hoy los falsos profetas, están ofreciendo un camino muy amplio para caminar como se le dé la gana. Lo que se le venga a la mente. Atan, desatan, proclaman, liberan, ellos bendicen. ¿Y la palabra de Dios? Entonces, el ministro, el predicador, el ángel de la iglesia, ¿es un apóstata o es una oveja del Señor? Dice la Escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, dice, guardaos de los profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los conozco? Dice, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que todos nosotros ya tenemos, de alguna manera, los que hemos creído en el Señor, una edad o conocimiento para darnos cuenta si los frutos que estoy dando yo, o lo que está dando el hermano que está en la iglesia, o el predicador de la iglesia, o el pastor de la iglesia, si son frutos de un apóstata o si son frutos de un hombre consagrado al Señor. Y no es que me hable lastimeramente o amablemente es un profeta o un hombre de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios tiene que hablar, tiene que predicar, tiene que enseñar la sana doctrina. Y la sana doctrina, como dice la Escritura, la sana doctrina viene a sanar. Viene a sanar algo enfermo, viene a sanar algo que está mal en mi vida. Y por supuesto, todo medicamento o toda enfermedad que quiera ser tratada y se va a resistir a ser sanado. Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Él dijo, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Y la enfermedad se resiste, porque la enfermedad la trajo el diablo. La enfermedad la trajo Satanás. Desde el huerto del Edén empezó a contaminar el oído de las personas y allí entró por el oído lo que dice la Escritura y leíamos al principio, escuchando al diablo, escuchando doctrinas de demonios, escuchando enseñanzas que me van a pervertir y me van a sacar del camino de la verdad. Así pasó durante todos estos años, durante todos estos siglos. Los hombres amaron más la mentira que la verdad. Y usted conoce muy bien si en su iglesia hay frutos dignos de arrepentimiento o no. Cuando hay apostasía en una iglesia, no es que el pastor sea una persona buena o mala, no es que el hermano sea bueno o malo, yo voy por la salvación de mi alma vale más que todas las cosas de esta tierra, de este mundo. Entonces tengo que valorar el sacrificio de Jesucristo porque valgo la muerte del Hijo de Dios. Mi alma tiene un gran valor. Entonces cuando voy a una iglesia tengo que ver y escudriñar y no quedarme solamente con lo que dijo mi pastor o lo que dijo el profeta o el predicador, sino que tengo que escudriñar si lo que me dicen o lo que me están enseñando es correcto, si está escrito, porque de ahí depende la vida eterna de mi alma o no. Porque el día que muera voy a ser juzgado según mis obras y los libros serán abiertos y por ellos seremos juzgados. Entonces me conviene, más allá que ame o no a mi pastor, a mi líder, a mi hermano, a mi predicador, tengo que ver que lo que me esté predicando sea la sana doctrina, porque quiero sanarme. Entonces, ¿cuántos de nosotros, de alguna manera, hemos consentido con lo malo diciendo, bueno, es un hombre
carnal, es un hombre, todos somos humanos. Perfecto, yo no estoy diciendo que algunos no van a hacer lo malo porque Dios nos conoce, Él se acuerda de que somos polvo, Él sabe que no hay ningún hombre que queriendo hacer el bien nunca peque, pero hay pecados descalificadores, hay pecados que no lo dejan más predicar, que no los dejan más ser líderes, porque si siguen predicando y si siguen haciendo conforme a su título, van a hacer que muchos de sus oyentes apostaten de la fe, se van a ir enfriando y se van a volver carnales. La Escritura dice que muchos de estos hombres en el pasado, como hoy, muchos se fueron alejando. La Escritura, la palabra de Dios dice que, como leíamos recién, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios, en ninguna manera se van a conformar solamente con lo que oigan. ¿Cuántas veces se ha ido a la iglesia y se ha dicho amén o han confirmado lo que le están diciendo sin saber si está escrito? La iglesia mía, su iglesia, donde usted concurre, ¿es apóstata? Pensemos. La única forma de no errar al camino, el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, no Jesús a nosotros. Dios, el Señor, no nos tiene que seguir en nuestras disoluciones, en nuestras ideas carnales, doctrinales, en nuestras ideas de corporación, en nuestros ministerios, sino al contrario, nosotros tenemos que seguir al Señor. Entonces, para no equivocar y no errar al camino, dice la Escritura, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Entonces yo tengo que preguntar esto, lo que yo hoy estoy haciendo en mi iglesia, en mi congregación, ¿lo hizo Jesús? ¿Lo hicieron los apóstoles? ¿O yo estoy cambiando la doctrina? ¿O me estoy volviendo carnal? ¿Me estoy volviendo una persona apóstata? ¿Me estoy apartando de la sana doctrina, de las palabras, y quiero justificarlo de una u otra manera? Esto es lo que hizo el diablo, usando la palabra mal, desvió a Eva, a Adán y así hasta nuestros días. Los frutos. Ante los frutos, nadie puede decir lo contrario. En el libro de Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y sigue el apóstol hablando con respecto a esto. Si no enseñamos lo que está conforme a la sana doctrina, nada sabe, dice. Entonces, hermanos, se puede hablar mucho de la apostasía, se ha hablado mucho de la apostasía, se ha dicho mucho con respecto a esto, y pareciera que todos tienen la verdad. La verdad está en Jesús. La verdad está en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos la verdad. Nosotros somos, de alguna manera, colaboradores de aquel Dios de verdad que nos vino a dejar un ministerio, que nos vino a pedir que colaboremos con Él, que colaboremos solamente con la verdad, que colaboremos con Dios, con su doctrina. Muchos hoy colaboran de alguna manera con sus pastores, con sus líderes, con sus iglesias apóstatas, haciendo empanadas, haciendo rifas, otros haciendo mercadería. Ustedes recuerdan que Jesús volcó las mesas de aquellos cambistas y aquellos que vendían en las puertas del templo. Dios no cambia, hermanos. Ese Dios que dio vueltas las mesas allí es el mismo Dios de hoy que no quiere que se siga haciendo lo mismo. Lamentablemente, hoy vemos en las iglesias cómo aplauden, cómo gritan, cómo bailan, como sus supuestos gritos de júbilo, cómo
piden dinero, que este es un tema para otro momento con respecto a los diezmos y a las ofrendas. Cómo le están robando a las personas que van a las iglesias. Cómo están haciendo que estas personas, si no hacen como ellos dicen, no son cristianos o no son de Dios. Nosotros tenemos que hacer como dicen las Escrituras. Y tenemos que vivir como vivieron nuestros hermanos, porque Dios no cambia. El mismo pecado de ayer que condenó a otras personas, condena hoy a los actuales. Entonces, tratemos de buscar la palabra de verdad. Tratemos de buscar, como dice la Escritura, la palabra escrita. Cada uno de nosotros, si llegamos o vamos a una iglesia, vamos buscando paz, descanso. No que se nos cargue para colaborar, no que se nos cargue nuevamente para ir o hacer cosas que todavía no entendemos. Tengo que encontrar el descanso y la paz que me da el Señor Jesucristo, pero esto lo puedo encontrar en su palabra. Mi pastor, mi líder, el profeta, el predicador de la iglesia tiene que tener maná, tiene que tener palabra de Dios para que yo pueda tener ese alimento espiritual y ese descanso que solamente el Señor me lo puede dar. La apostasía no es algo nuevo que nosotros podamos llegar a decir, está desde antes. Dice, hubo falsos profetas, como habrá falsos maestros. Hermanos, esto no es nuevo, porque el diablo siempre trató de alejar al hombre de la verdad. Hoy tenemos la oportunidad nosotros de velar por nuestra alma. Salomón decía, ¿quién se cuidará mejor que yo? ¿Cómo no vamos a cuidar nuestra alma, hermanos, hermanas, jóvenes? Cuidémonos, vayamos a la Escritura, vayamos a la Biblia, tratemos de que nuestra alma, por la cual se pagó un alto precio, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, la podamos cuidar. Porque si destruimos este cuerpo, Dios también va a destruir aquel que no hace conforme a la voluntad de Dios. Dice que tenemos que cuidar el templo de Dios, porque si no lo cuidamos, Dios nos destruirá. Entonces, hermanos, nuestra alma es lo más preciado. Jesús vino a morir por nuestras almas, para darnos vida eterna. Pero tenemos que guardar lo que está escrito, su palabra. Y no nos llenemos de costumbres, mandamientos, tradiciones de hombres que solamente nos llevan a la perdición, a andar por un camino espacioso y entrar por la puerta ancha. Seguramente esto no les gusta a muchos porque están pidiendo que esto no se hable. Quieren vivir como se les da la gana, pensando que creyendo en Dios y viviendo como se les dé la gana se salvan. Y esto no es así. Porque un día vamos a partir y vamos a ser juzgados por nuestras obras. Les invito a escudriñar, a leer, a tener un tiempo para con Dios, a orar y a escudriñar las Sagradas Escrituras. Soy responsable de mi alma como usted lo es de la suya. Y nos conviene predicar lo que está escrito. Ay de mí, decía el apóstol Pablo, si no predicar el Evangelio. Entonces tenemos que predicar lo que está escrito. Por nuestra alma y por aquellos que nos rodean y aquellos a quienes amamos tenemos que predicar su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos.